Una madre soltera ayudó a una niña perdida sin pensarlo dos veces. La tomó de la mano, la calmó y la llevó a salvo. Horas después, frente a ella, apareció el hombre que la buscaba desesperado. Y entonces descubrió que el padre de la niña perdida era un millonario. Valeria cerró los ojos y respiró hondo mientras el agua caliente de la regadera golpeaba su espalda. Era temprano, demasiado temprano para alguien que había trabajado hasta las 3 de la madrugada terminando un diseño que el cliente quería urgente. Pero así era su vida ahora, corriendo contra el tiempo, malabares entre ser madre, diseñadora, cocinera, maestra y todo lo que Sofía necesitara. No había descanso. No había pausas. Solo ella y su hija, contra el mundo. Salió del baño envuelta en una toalla y encontró a Sofía sentada en el borde de su cama, con el cabello revuelto y los ojos aún adormilados. Tenía 7 años, pero a veces Valeria sentía que su hija entendía más de la vida que muchos adultos. Sofía nunca preguntaba por su padre. Nunca reclamaba cosas que no podían tener. Solo sonreía, abrazaba a su mamá y decía que eran un equipo invencible. «Buenos días, mi amor», dijo Valeria, acercándose para besar su frente. «¿Dormiste bien?» Sofía asintió, frotándose los ojos. «Soñé que íbamos a la playa, mami. Tú y yo. Y había delfines». Valeria sonrió, aunque por dentro sintió una punzada de tristeza. Hacía años que no podían ir a ningún lado. Cada peso que ganaba se iba en renta, comida, escuela. Los sueños de Sofía eran tan simples, tan inocentes, y ella no podía cumplirlos. «Algún día iremos, te lo prometo», murmuró, acariciando su cabello. «Ahora vístete, que tenemos que salir temprano». Mientras Sofía se cambiaba, Valeria preparó el desayuno. Pan tostado con mermelada, un vaso de leche. Nada elaborado, pero era suficiente. Siempre se aseguraba de que su hija comiera bien, aunque ella se saltara comidas. Esa era la diferencia entre ser madre y solo ser mujer. Sofía siempre era primero. Salieron de su pequeño departamento en la colonia Narvarte y caminaron hacia el parque. Valeria había quedado de verse con una clienta a las 10, pero antes quería que Sofía jugara un rato. La niña necesitaba aire fresco, risas, ser niña. No podía pasarse todo el día encerrada mientras su madre trabajaba frente a una computadora. El parque estaba lleno de vida. Niños corriendo, madres platicando en las bancas, vendedores ambulantes ofreciendo helados y paletas. Valeria se sentó bajo la sombra de un árbol, observando a Sofía trepar por los juegos con esa energía inagotable que solo los niños poseen. Por un momento, se permitió respirar. Solo eso. Respirar y sentir que, a pesar de todo, estaban bien. Pero entonces escuchó un sollozo. Al principio pensó que era algún niño que se había caído, pero cuando volteó, vio a una niña pequeña, de unos 6 años, parada junto a los columpios. Estaba sola. Lloraba en silencio, con las manos apretadas contra su pecho, mirando a todos lados como si buscara a alguien que no estaba. Valeria se levantó de inmediato. Su instinto maternal se activó como un resorte. Se acercó despacio, agachándose frente a la niña para quedar a su altura. «Hola, mi amor», dijo con voz suave. «¿Estás perdida?» La niña la miró con ojos enormes y asustados. Tenía el cabello castaño recogido en una coleta, un vestido azul claro y zapatos que parecían demasiado caros para estar en ese parque. Asintió lentamente, sin dejar de llorar. «¿Cómo te llamas?», preguntó Valeria, limpiando con cuidado las lágrimas de sus mejillas. «Lucía», susurró la niña. «Lucía, qué bonito nombre». «Yo soy Valeria». «¿Sabes dónde está tu papá o tu mamá?». Lucía negó con la cabeza, temblando. «Papá estaba hablando por teléfono, y yo vi un perrito, y cuando regresé, ya no estaba». Valeria sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que era ese miedo. Ella misma lo había sentido 1000 veces cuando Sofía era más pequeña y se soltaba de su mano en lugares concurridos. Era un terror visceral, irracional, que te dejaba sin aire. «Está bien, preciosa. No te preocupes. Vamos a encontrar a tu papá, ¿sí?».
dijo Valeria, tomando la mano de Lucía con firmeza pero con ternura. No te voy a dejar sola. Sofía, que había visto todo desde los juegos, corrió hacia ellas. Mami, ¿qué pasó? Esta es Lucía. Está buscando a su papá. ¿Me ayudas a cuidarla? Sofía asintió con seriedad, tomando la otra mano de Lucía. No te preocupes, Lucía. Mi mami siempre sabe qué hacer. Valeria sintió un calor en el pecho. A veces, en los momentos más difíciles, Sofía le recordaba por qué seguía adelante. Caminaron por el parque, preguntando a otras personas si habían visto a un hombre buscando a una niña. Algunos negaban con la cabeza, otros apenas prestaban atención. Valeria comenzó a sentir la ansiedad creciendo. ¿Y si el padre estaba desesperado? ¿Y si pensaba que alguien se la había llevado? Decidió sentarse con las niñas en una banca cerca de la entrada del parque, donde era más visible. Le dio a Lucía un poco de agua de su botella y trató de distraerla. ¿Te gustan los animales, Lucía? La niña asintió, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Me gustan los perritos. Por eso seguí a ese perrito. Era blanco y pequeño. Los perritos son lindos, dijo Sofía. Yo también quiero uno, pero mi mami dice que no podemos tenerlo todavía. Valeria sonrió con tristeza. Era cierto. No podían permitirse una mascota. Pasaron 15 minutos. Luego 20. Valeria comenzó a preocuparse de verdad. Sacó su celular, pensando en llamar a alguien, cuando escuchó una voz masculina, firme pero cargada de desesperación. Lucía. Valeria levantó la vista y vio a un hombre corriendo hacia ellas. Era alto, de complexión atlética, con el cabello oscuro ligeramente despeinado y una expresión de alivio mezclado con angustia. Vestía un traje oscuro, sin corbata, con la camisa abierta en el cuello. Parecía alguien importante, pero en ese momento solo parecía un padre aterrado. Lucía soltó la mano de Sofía y corrió hacia él. Papá. El hombre la levantó en sus brazos, abrazándola con una fuerza que parecía querer fusionarla con su pecho. Cerró los ojos, respirando profundamente, como si acabara de recuperar algo que había perdido para siempre. Lucía, mi vida, pensé que, su voz se quebró. No terminó la frase. Valeria se quedó de pie, con Sofía a su lado, observando la escena con una mezcla de alivio y algo más. Algo que no podía nombrar. Ese hombre no solo estaba aliviado. Estaba roto. Y ella reconocía esa mirada porque la había visto en su propio espejo demasiadas veces. El hombre finalmente bajó a Lucía y se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre sus manos. No vuelvas a soltarte de mi mano, ¿me oyes? Nunca. Me asustaste muchísimo. Lo siento, papá, sollozó Lucía. Vi un perrito y... Ya está bien. Estás aquí. Eso es lo que importa. Entonces, el hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Valeria. Eran de un color café oscuro, profundos, cansados. Por un segundo, ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron. Y en ese instante, Valeria sintió algo extraño. Una conexión silenciosa. Una comprensión mutua. El hombre se puso de pie y caminó hacia ella. ¿Usted la encontró?, preguntó, con voz ronca. Valeria asintió. Estaba llorando junto a los columpios. La cuidé hasta que usted llegara. Sebastián Ruiz, aunque Valeria aún no sabía su nombre, la miró con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. No era una mirada de agradecimiento común. Era algo más profundo. Algo que dolía. No sé cómo agradecerle, dijo él, con la voz temblorosa. No sabe lo que significa para mí que haya cuidado a mi hija. Valeria tragó saliva. Había algo en ese hombre que la desarmaba. Tal vez era la forma en que miraba a Lucía. Tal vez era la fragilidad que intentaba ocultar detrás de su postura erguida. No tiene que agradecer nada. Cualquiera lo habría hecho. No, respondió él, negando con la cabeza. No cualquiera.
Hubo un silencio incómodo. Sofía, siempre atenta, rompió la tensión. Lucía es muy linda. Jugamos mientras esperábamos a que usted llegara. Sebastián miró a Sofía y sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Gracias, pequeña. Eres muy amable. Valeria puso una mano en el hombro de su hija. Bueno, me alegra que todo haya salido bien. Nosotras ya nos vamos. Espere, dijo Sebastián, dando un paso adelante. Por favor. Déjeme al menos invitarlas a desayunar. Es lo mínimo que puedo hacer. Valeria titubeó. No era buena recibiendo ayuda. Estaba acostumbrada a darlo todo sin esperar nada a cambio. Pero Sofía la miró con esos ojos brillantes y suplicantes que solo los niños saben hacer. ¿Podemos, mami? Tengo hambre. Valeria suspiró. No podía decirle que no a su hija. Está bien. Pero solo un momento. Sebastián asintió, aliviado. Conozco un lugar cerca. No es nada formal, pero tiene el mejor chilaquiles de la ciudad. Y así, sin saberlo, Valeria Mendoza y Sebastián Ruiz comenzaron a caminar juntos, con sus hijas de la mano, hacia un lugar que cambiaría todo. El restaurante no era lo que Valeria esperaba. Cuando Sebastián dijo un lugar cerca, imaginó alguna fonda sencilla, de esas con manteles de plástico y menú escrito en pizarra. Pero no. El lugar tenía ventanales amplios, mesas de madera pulida y un ambiente que, aunque relajado, respiraba buen gusto. No era ostentoso, pero definitivamente no era un sitio al que ella iría por decisión propia. Sebastián pidió una mesa junto a la ventana. Las niñas se sentaron juntas, ya platicando como si se conocieran de toda la vida. Lucía le mostraba a Sofía un pequeño unicornio de peluche que llevaba en su mochila, y Sofía le contaba sobre su colección de piedras que encontraba en el parque. Valeria observaba la escena con ternura, pero también con una extraña sensación de incomodidad. No estaba acostumbrada a esto. A que alguien más pagara. A que alguien quisiera hacer algo por ella. Sebastián se sentó frente a Valeria y, por primera vez desde que lo vio corriendo desesperado en el parque, pudo observarlo con calma. Tenía el rostro angular, con una mandíbula marcada y ojeras que delataban noches sin dormir. Sus manos, grandes y bien cuidadas, jugaban con el borde del menú. Parecía incómodo también. Como si no supiera bien qué decir. ¿Qué te gustaría comer, Sofía? Preguntó Sebastián, rompiendo el silencio. Sofía miró a Valeria, esperando su aprobación. Valeria asintió. Chilaquiles verdes, por favor, respondió la niña con timidez. Excelente elección, dijo Sebastián con una sonrisa. Lucía, ¿tú qué quieres? Lo mismo que Sofía, respondió Lucía, sonriendo. Sebastián miró a Valeria. ¿Y usted? Valeria titubeó. No quería pedir algo caro. No quería parecer aprovechada. Un café está bien. Sebastián frunció el ceño. No ha desayunado, ¿verdad? Valeria sintió que se sonrojaba. ¿Cómo lo sabía? No tengo mucha hambre. Por favor, insistió él, con una suavidad que la desarmó. Permítame al menos agradecerle como debe ser. Pida lo que quiera. Valeria suspiró. Está bien. Unos huevos rancheros, entonces. Sebastián hizo la orden al mesero y, cuando se quedaron solos de nuevo, el silencio regresó. Pero esta vez no era incómodo. Era un silencio lleno de palabras no dichas. De preguntas que ninguno se atrevía a hacer. ¿Vives cerca del parque? Preguntó Sebastián finalmente. Sí, a unas calles. Vamos seguido. A Sofía le gusta jugar ahí. Lucía también, dijo él, mirando a su hija con ternura. Aunque hoy aprendí que no debo distraerme ni un segundo. Valeria sonrió levemente. Los niños son rápidos. A veces parece que tienen superpoderes para desaparecer. Sebastián soltó una risa corta, pero había tristeza en ella. Sí. Y el miedo que sientes cuando no los ves es indescriptible.
Valeria lo entendía. Lo entendía demasiado bien. Lo sé, murmuró. Cada vez que Sofía se aleja un poco más de lo normal, siento que el mundo se detiene. Sebastián la miró con una intensidad nueva. Como si acabara de ver algo en ella que no había notado antes. ¿Es complicado?, preguntó con cautela. Criarla sola, quiero decir. Valeria se tensó. No le gustaba hablar de eso. No con desconocidos. Pero algo en la forma en que él preguntó, sin juicio, sin lástima, hizo que bajara un poco la guardia. Sí, admitió. Pero es mi vida. Y no la cambiaría por nada. Eso dice mucho de usted, respondió Sebastián, con respeto genuino en su voz. Valeria desvió la mirada hacia las niñas, que ahora dibujaban en las servilletas con crayones que el mesero les había dado. ¿Y usted?, preguntó, sin pensarlo mucho. ¿También es complicado? Sebastián se quedó callado por un momento. Valeria temió haber cruzado una línea. Sí, dijo finalmente, con voz baja. Más de lo que pensé que sería. No dijo más. Y Valeria no preguntó. Había algo en su tono que dejaba claro que ese era un territorio doloroso. Ella lo respetó. Llegó la comida. Los chilaquiles estaban perfectos, con el equilibrio justo entre la salsa verde y el queso fresco. Sofía comió con entusiasmo, y Lucía la imitó. Valeria probó sus huevos rancheros y tuvo que admitir que estaban deliciosos. Sebastián apenas tocó su plato. Solo tomaba café, observando a Lucía como si tuviera miedo de que desapareciera de nuevo. ¿Trabaja cerca?, preguntó Valeria, tratando de aligerar la conversación. Tengo un estudio de arquitectura en Polanco, respondió él. Pero hoy solo quería pasar tiempo con Lucía. Valeria asintió. Entendía eso también. El tiempo era el lujo más caro. ¿Y usted?, preguntó Sebastián. Soy diseñadora gráfica. Trabajo desde casa, freelance. Debe ser demandante. Valeria soltó una risa irónica. Es sobrevivir, más que trabajar. Pero me permite estar con Sofía, así que vale la pena. Sebastián la miró con algo parecido a la admiración. Es admirable. No muchas personas tienen esa claridad. Valeria no supo qué responder. No estaba acostumbrada a que alguien viera su vida como algo admirable. Para ella, era solo lo que tenía que hacer. El desayuno continuó con conversaciones ligeras. Sebastián les contó que Lucía amaba los dinosaurios, y Sofía se emocionó porque ella también. Valeria escuchaba, participaba cuando era necesario, pero su mente estaba en otro lado. No podía dejar de pensar en lo extraño que era todo esto. Hacía apenas una hora, este hombre era un completo desconocido. Y ahora estaban ahí, compartiendo una mesa, hablando como si se conocieran de hace tiempo. Cuando terminaron, Sebastián pidió la cuenta antes de que Valeria pudiera siquiera pensarlo. Gracias por esto, dijo Valeria, poniéndose de pie. No era necesario, pero fue muy amable. No, respondió Sebastián, mirándola directamente a los ojos. Gracias a usted. Por cuidar a Lucía. Por no simplemente pasar de largo. Valeria asintió, sintiéndose vulnerable bajo esa mirada. Bueno, nosotras ya nos vamos. Tengo trabajo pendiente. Sebastián titubeó. Parecía querer decir algo más, pero no se atrevió. Claro. Yo, espero que tenga un buen día. Igualmente. Valeria tomó la mano de Sofía y se dispuso a salir, pero Lucía corrió hacia Sofía y la abrazó. ¿Podemos volver a vernos?, preguntó la niña con ojos suplicantes. Sofía miró a su madre. ¿Podemos, mami? Valeria sintió un nudo en el pecho. No sabía qué responder. No quería crear falsas expectativas. No quería que Sofía se encariñara con una vida que no era la suya. Sebastián intervino. Si ustedes quieren, podríamos intercambiar números. Para que las niñas puedan verse algún día. Valeria dudó. Pero la mirada de Sofía, tan llena de esperanza, la venció.
Está bien. Intercambiaron números. Sebastián guardó el contacto con cuidado, como si fuera algo valioso. Gracias de nuevo, Valeria, dijo él, y había algo en la forma en que pronunció su nombre que le erizó la piel. De nada, Sebastián. Salieron del restaurante. Valeria caminó con Sofía de regreso a casa, sintiéndose extrañamente fuera de lugar. Como si algo hubiera cambiado en su mundo sin que ella se diera cuenta. Sofía hablaba emocionada sobre Lucía, sobre lo divertido que había sido el desayuno, sobre cómo le gustaría volver a verla. Valeria asentía, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en Sebastián. En su mirada cansada. En la forma en que abrazó a Lucía como si fuera lo único que le importara en el mundo. En cómo, por un momento, ella sintió que no estaba sola en su lucha. Cuando llegaron a su departamento, Valeria se sentó frente a su computadora e intentó trabajar. Pero no podía concentrarse. Miraba su celular de vez en cuando, sin saber bien por qué. No esperaba que él escribiera. ¿Por qué lo haría? Pero entonces, 3 horas después, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Sebastián. Solo quería agradecerle de nuevo. Y decirle que Lucía no ha parado de hablar de Sofía. Si algún día quieren que las niñas jueguen juntas, sería un gusto. Valeria leyó el mensaje 2 veces. Luego una tercera. No sabía qué responder. No sabía si debía responder. Pero algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, se despertó. Y escribió. Sofía también está feliz. Tal vez podamos organizar algo pronto. Envió el mensaje antes de arrepentirse. Y en ese momento, sin saberlo, Valeria Mendoza y Sebastián Ruiz acababan de abrir una puerta que ninguno de los dos sabía a dónde los llevaría. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad extraña. Valeria trabajaba, atendía a Sofía, pagaba cuentas, vivía su rutina de siempre. Pero algo había cambiado. No podía dejar de pensar en ese desayuno. En la forma en que Sebastián miraba a su hija. En cómo, por unos momentos, sintió que alguien más entendía lo que era cargar con todo sola. Sebastián le había escrito 2 veces más. Mensajes cortos, educados. Nada invasivo. Solo preguntando cómo estaba Sofía, si le gustaría que las niñas se vieran de nuevo. Valeria respondía con la misma cortesía, pero mantenía distancia. No quería malinterpretar nada. No quería ilusionarse con algo que probablemente no era más que un gesto de agradecimiento. Pero una tarde, mientras Sofía hacía su tarea en la mesa del comedor, el teléfono de Valeria vibró con un mensaje diferente. Lucía no deja de preguntar por Sofía. ¿Estarían libres este sábado? Pensé que podríamos llevarlas al Museo de Historia Natural. A Lucía le encantan los dinosaurios. Valeria leyó el mensaje 3 veces. Sabía que debía decir que no. Que no era buena idea involucrarse más. Pero entonces Sofía levantó la vista de su cuaderno y preguntó. Mami, ¿cuándo vamos a ver a Lucía otra vez? Valeria suspiró. No podía negarle eso a su hija. Escribió, nos encantaría. ¿A qué hora? La respuesta llegó casi de inmediato, ¿a las 11? Paso por ustedes. Valeria frunció el ceño. No quería que Sebastián viera su departamento. No por vergüenza, sino porque no quería que sintiera lástima. Pero antes de que pudiera responder, él añadió. O si prefieren, nos vemos directamente allá. Lo que sea más cómodo para ustedes. Valeria sonrió levemente. Sebastián parecía entender cosas que ella no tenía que decir. Nos vemos allá. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Valeria se despertó temprano, nerviosa sin saber bien por qué. Eligió un vestido sencillo color beige, algo cómodo pero presentable. Se recogió el cabello en una coleta baja y se puso unos aretes pequeños. No quería lucir como si se hubiera esforzado demasiado, pero tampoco quería verse descuidada. Sofía, por otro lado, estaba emocionadísima. Se puso su vestido favorito, el azul con flores blancas que Valeria le había comprado en una venta de garaje hace meses.
La niña no paraba de hablar sobre los dinosaurios, sobre Lucía, sobre todo lo que harían. Tomaron el metro hasta Chapultepec. Valeria había calculado el costo del transporte y la entrada al museo. Tenía suficiente, pero tendría que ajustar el presupuesto de la semana. No importaba. Ver a Sofía feliz valía cualquier sacrificio. Cuando llegaron al museo, Sebastián ya estaba ahí, parado junto a la entrada con Lucía. Vestía unos jeans oscuros y una camisa blanca de manga larga, arremangada hasta los codos. Se veía relajado, muy diferente al hombre del traje que conoció en el parque. Lucía, al verlas, corrió hacia Sofía y la abrazó como si fueran amigas de toda la vida. Sofía. ¿Viniste? Claro que vine. Mi mami me dijo que íbamos a ver dinosaurios. Sebastián caminó hacia Valeria con una sonrisa. Buenos días, Valeria. Buenos días, Sebastián. Hubo un momento incómodo donde ninguno supo si darse la mano, un beso en la mejilla o simplemente quedarse ahí parados. Finalmente, Sebastián extendió la mano y Valeria la estrechó. Su mano era cálida, firme. Gracias por venir, dijo él. Gracias por invitarnos. Entraron al museo. Las niñas iban adelante, tomadas de la mano, señalando todo con emoción. Valeria y Sebastián caminaban detrás, manteniendo una distancia prudente pero cómoda. ¿Sofía siempre ha sido tan curiosa?, preguntó Sebastián, observando cómo la niña leía cada letrero con atención. Desde que aprendió a leer, respondió Valeria con orgullo. Le encanta aprender cosas nuevas. A veces me hace preguntas que no sé cómo responder. Sebastián sonrió. Lucía es igual. El otro día me preguntó por qué el cielo no se cae si está arriba de nosotros. Valeria soltó una risa genuina. ¿Y qué le dijiste? Intenté explicarle sobre la gravedad y la atmósfera. Creo que la confundí más. Ambos rieron. Era un momento simple, pero se sentía bien. Natural. Pasaron la siguiente hora recorriendo las salas. Las niñas se maravillaban con los esqueletos de dinosaurios, gritaban emocionadas al ver el mamut gigante, tocaban las réplicas interactivas. Valeria tomaba fotos con su celular, capturando cada sonrisa de Sofía. En un momento, mientras las niñas estaban frente a una pantalla táctil aprendiendo sobre el tiranosaurio Rex, Sebastián se acercó a Valeria. ¿Puedo preguntarle algo? Valeria se tensó levemente, pero asintió. Claro. ¿Por qué trabaja desde casa? Quiero decir, con su talento, podría estar en una agencia grande. Valeria no esperaba esa pregunta. Miró a Sofía, quien reía junto a Lucía. Porque así puedo estar con ella, respondió con sinceridad. Cuando nació, trabajaba en una agencia. Tenía horarios imposibles, jefes exigentes, estrés constante. Y apenas la veía. Un día me di cuenta de que estaba perdiendo sus primeros pasos, sus primeras palabras, todo. Así que renuncié. Fue aterrador, pero fue lo mejor que pude hacer. Sebastián la miró con una expresión difícil de descifrar. No muchas personas tendrían ese valor. No es valor, corrigió Valeria. Es necesidad. Sofía solo tiene una mamá. Y yo solo tengo una oportunidad de ser su mamá. Sebastián guardó silencio por un momento. Yo no tuve ese valor, admitió con voz baja. Cuando Lucía nació, me sumergí en el trabajo. Pensé que darle seguridad económica era suficiente. Pero no lo era. Y cuando me di cuenta, ya era tarde para algunas cosas. Valeria sintió un nudo en la garganta. Había dolor en su voz. Un dolor profundo. Nunca es tarde, dijo ella suavemente. Lucía la adora. Eso se nota. Ahora sí. Pero hubo un tiempo, se detuvo, como si las palabras le pesaran demasiado. Valeria no presionó. Sabía que cada persona tenía sus propios fantasmas. Siguieron caminando. Llegaron a la sala de mariposas, donde cientos de ellas volaban libremente en un espacio cerrado. Las niñas estaban fascinadas. Lucía extendió la mano y una mariposa azul se posó en su dedo. Papá,
mira. Sebastián se acercó, sacando su celular para tomarle una foto. Su rostro se iluminó con una sonrisa que Valeria no había visto antes. Una sonrisa genuina, llena de amor. Sofía también extendió la mano, esperando pacientemente. Una mariposa amarilla se posó en su palma. Mami, mami. Tómame una foto. Valeria sacó su celular, pero Sebastián se adelantó. Déjame tomarles una foto a las dos juntas. Las niñas se juntaron, sonriendo con las mariposas en sus manos. Sebastián tomó varias fotos. Perfecto, dijo, mostrándole las imágenes a Valeria. Ella las miró y sintió algo cálido en el pecho. Sofía se veía tan feliz. Tan libre. ¿Me las puede enviar?, preguntó. Claro. Segundos después, las fotos llegaron a su teléfono. Valeria las guardó de inmediato. Salieron del museo cerca de las 3 de la tarde. Las niñas estaban cansadas pero felices. Sebastián sugirió comer algo antes de irse. Conozco un lugar cerca que tiene las mejores quesadillas de la ciudad. Valeria titubeó. No quería que Sebastián pagara de nuevo. No es necesario, de verdad. Por favor, insistió él. Las niñas tienen hambre. Y yo también. Valeria cedió. No tenía fuerzas para discutir. Fueron a un pequeño restaurante familiar, con mesas de madera y paredes decoradas con artesanías mexicanas. El lugar olía a tortillas recién hechas y chile. Era acogedor, cálido. Ordenaron quesadillas, agua de Jamaica y, para las niñas, una orden extra de flautas. La comida llegó rápido y todos comieron con apetito. Esto está delicioso, dijo Valeria, sorprendida. ¿Verdad? Vengo aquí desde que era niño. Mi abuela me traía cada fin de semana. Era la primera vez que Sebastián mencionaba algo personal de su vida. Valeria lo notó. ¿Su abuela vive aquí? La expresión de Sebastián cambió. Se puso seria. Falleció hace 2 años. Lo siento. No se preocupe. Ella tuvo una buena vida. Y me enseñó mucho. Valeria asintió. Entendía el peso de las pérdidas. Terminaron de comer y, cuando llegó la cuenta, Valeria intentó pagar su parte. Sebastián negó rotundamente. Yo las invité. Por favor, permítame. Valeria no discutió más. Solo agradeció. Salieron del restaurante y caminaron hacia la estación del metro. Las niñas iban de la mano, cantando una canción que habían inventado sobre dinosaurios y mariposas. Sebastián y Valeria caminaban en silencio, cómodos en la quietud. Cuando llegaron a la entrada del metro, Sebastián se detuvo. Valeria, gracias por hoy. Hace mucho tiempo que no veía a Lucía tan feliz. Valeria sonrió. Sofía también. Gracias a usted. Sebastián la miró a los ojos. Y por un momento, Valeria sintió que el mundo se detenía. ¿Podemos volver a vernos?, preguntó él, con una vulnerabilidad que la desarmó. Valeria tragó saliva. Sí. Me gustaría. Sebastián sonrió. Y en esa sonrisa, Valeria vio algo que no había visto en años: esperanza. Las semanas que siguieron fueron diferentes. Valeria no sabía cómo explicarlo, pero algo en su vida había cambiado de ritmo. Los mensajes de Sebastián se volvieron más frecuentes. Ya no eran solo sobre las niñas. A veces él le preguntaba cómo había estado su día, si había terminado algún proyecto importante, o simplemente le enviaba una foto de algo que le había parecido interesante. Valeria respondía, al principio con cautela, pero poco a poco se permitió ser más natural. Se vieron 3 veces más ese mes. Una tarde en el parque, donde las niñas jugaron mientras ellos conversaban sentados en una banca. Otra vez en una librería, porque Sofía quería un libro sobre el espacio y Sebastián sugirió que fueran juntos. Y la tercera vez, un domingo por la mañana, desayunaron juntos en una cafetería tranquila cerca de Coyoacán. Cada encuentro era más fácil que el anterior. Las conversaciones fluían sin esfuerzo.
Valeria descubrió que Sebastián era más que un arquitecto exitoso. Era alguien que amaba el jazz, que leía novelas históricas, que cocinaba mal pero lo intentaba por Lucía. Y él descubrió que Valeria no solo era una diseñadora talentosa, sino también alguien que pintaba acuarelas en sus ratos libres, que amaba el cine francés aunque nunca hubiera viajado a Francia. Y que tenía una risa contagiosa cuando realmente se sentía cómoda. Pero ninguno de los dos había hablado de lo que realmente estaba pasando entre ellos. Era como si ambos tuvieran miedo de nombrar lo evidente. Una tarde, después de dejar a Sofía en la escuela, Valeria recibió un mensaje de Sebastián. ¿Estás ocupada esta noche? Valeria frunció el ceño. Nunca habían quedado de noche. Siempre era durante el día, con las niñas. Depende. ¿Por qué? Lucía se quedará con mi hermana. Pensé que tal vez te gustaría cenar conmigo. Solo nosotros. El corazón de Valeria se aceleró. Solo nosotros. Eso cambiaba todo. Dudó antes de responder. Sabía que si aceptaba, estaría cruzando una línea. Ya no sería solo una amistad por el bien de las niñas. Sería algo más. Pero algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante años, le dijo que dijera que sí. Me gustaría. Perfecto. Paso por ti a las 8. Valeria dejó el teléfono sobre la mesa y se llevó las manos a la cara. ¿Qué estaba haciendo? No tenía tiempo para esto. No tenía espacio en su vida para complicaciones. Pero al mismo tiempo, hacía tanto que no se sentía vista, escuchada, deseada. Hacía tanto que no era solo mamá o diseñadora. Hacía tanto que no era simplemente Valeria. Esa noche, Valeria dejó a Sofía con su vecina, doña Margarita, una señora mayor que adoraba a la niña y siempre la cuidaba cuando Valeria tenía alguna emergencia. Sofía estaba emocionada porque doña Margarita le dejaba ver caricaturas y comer palomitas. Valeria se arregló con cuidado. Se puso un vestido negro sencillo, de esos que nunca pasan de moda. Se soltó el cabello, algo que rara vez hacía, y se maquilló ligeramente. Al verse en el espejo, casi no se reconoció. Hacía años que no se veía así. Hacía años que no se permitía sentirse mujer. A las 8 en punto, su teléfono sonó. Sebastián estaba abajo. Valeria bajó las escaleras con el corazón en la garganta. Cuando salió del edificio, lo vio parado junto a un auto elegante, negro, impecable. Vestía pantalones oscuros y una camisa gris claro, sin corbata. Se veía guapo. Increíblemente guapo. Sebastián la vio y su expresión cambió. Sus ojos se detuvieron en ella un segundo más de lo necesario. Te ves hermosa, dijo, con una sinceridad que la hizo sonrojar. Gracias. Tú también te ves bien. Sebastián le abrió la puerta del auto. Valeria entró, sintiendo la suavidad de los asientos de piel. El auto olía a madera y a un perfume masculino sutil. Era un mundo completamente distinto al suyo. El trayecto fue silencioso, pero no incómodo. Sebastián puso música jazz de fondo, algo suave, relajante. Valeria miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar. Sentía mariposas en el estómago. Hacía tanto que no sentía eso. Llegaron a un restaurante en la Roma Norte. No era ostentoso, pero tenía un aire íntimo. Luces tenues, mesas separadas entre sí, música en vivo de fondo. Sebastián había reservado una mesa en una esquina, alejada del bullicio. Se sentaron uno frente al otro. Un mesero les trajo el menú y les ofreció vino. Valeria aceptó una copa. Necesitaba algo que calmara sus nervios. ¿Vienes seguido aquí?, preguntó Valeria, rompiendo el silencio. A veces. Cuando necesito pensar. O cuando quiero escapar un rato. ¿Escapar de qué? Sebastián sonrió levemente, pero había tristeza en su mirada. De la rutina. De las expectativas. De la sensación de que todo lo que hago nunca es suficiente. Valeria lo entendía más de lo que él imaginaba. A veces siento lo mismo, admitió.
como si estuviera corriendo todo el tiempo pero nunca llegara a ningún lado. Sebastián la miró con atención. Pero lo estás haciendo increíble. Sofía es prueba de eso. Valeria sintió un nudo en la garganta. Gracias. Pero hay días en los que no sé si es suficiente. Si yo soy suficiente. Lo eres, dijo Sebastián con firmeza. Créeme, lo eres. Hubo un silencio cargado de emoción. Valeria tomó un sorbo de vino para calmar el temblor en su pecho. El mesero tomó su orden. Valeria pidió salmón, Sebastián un corte de carne. Cuando se quedaron solos de nuevo, Sebastián se inclinó ligeramente hacia adelante. Valeria, hay algo que quiero decirte. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Qué? Sebastián titubeó, como si estuviera eligiendo las palabras correctas. Desde que te conocí, algo cambió en mí. No sé cómo explicarlo. Es como si hubiera despertado de un sueño en el que estaba atrapado. Valeria no supo qué responder. Sentía lo mismo, pero tenía miedo de decirlo. Yo, también he sentido algo, admitió finalmente, con voz temblorosa. Pero me asusta. ¿Por qué? Porque no sé si esto es real. Porque nuestras vidas son muy diferentes. Porque tengo miedo de ilusionarme y que todo se desmorone. Sebastián extendió su mano sobre la mesa. Valeria la miró. Grande, firme, esperando. No te voy a prometer que todo será perfecto, dijo él con honestidad. Pero sí te prometo que esto es real. Lo que siento por ti es real. Valeria sintió lágrimas amenazando con salir. Hacía tanto que nadie le decía algo así. Hacía tanto que nadie la veía de verdad. Lentamente, extendió su mano y la colocó sobre la de él. Sebastián entrelazó sus dedos con los de ella, apretándolos suavemente. Tengo miedo, susurró Valeria. Yo también, admitió Sebastián. Pero no quiero dejar pasar esto. Valeria lo miró a los ojos. Y en ese momento, supo que ya no había vuelta atrás. La cena transcurrió entre conversaciones profundas y risas sinceras. Sebastián le contó sobre su infancia, sobre cómo su padre era arquitecto y lo presionó para seguir sus pasos. Sobre cómo conoció a la madre de Lucía en la universidad, cómo se casaron jóvenes y cómo todo se desmoronó cuando ella falleció en un accidente de auto hace 3 años. Lucía solo tenía 3 años, dijo con voz quebrada. No recuerda mucho de ella. Y eso me destroza. Valeria apretó su mano. Pero tú estás aquí. Y eso es lo que importa. Sebastián asintió, pero había culpa en su mirada. Me sumergí tanto en el trabajo después de su muerte que casi pierdo a Lucía también. Fue mi hermana quien me hizo reaccionar. Me dijo que si seguía así, mi hija crecería sin conocerme. Valeria sintió una conexión profunda con él. Ambos habían perdido algo. Ambos habían tenido que reconstruirse. ¿Y el padre de Sofía? Preguntó Sebastián con cautela. Valeria suspiró. Se fue antes de que ella naciera. Dijo que no estaba listo para ser padre. No lo he vuelto a ver. Lo siento. No lo sientas. Fue lo mejor. No quiero que Sofía crezca con alguien que no la quiere. Sebastián la admiró en silencio. Eres increíble, Valeria. De verdad. Ella sonrió, sintiendo calidez en el pecho. Terminaron de cenar y salieron del restaurante. Sebastián la llevó de regreso a su departamento. Cuando llegaron, ninguno quería que la noche terminara. Gracias por esta noche, dijo Valeria. Gracias a ti por aceptar. Se miraron en silencio. Sebastián se acercó lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero Valeria no se movió. Y cuando sus labios se encontraron, fue suave, tierno, lleno de promesas no dichas. Cuando se separaron, ambos sonreían. Buenas noches, Valeria. Buenas noches, Sebastián. Valeria subió a su departamento, flotando. Por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, merecía ser feliz. Los días después de esa cena fueron diferentes.
Valeria se despertaba con una sonrisa que no había tenido en años. Sebastián le escribía cada mañana, mensajes simples pero que significaban todo: buenos días, espero que tengas un día hermoso o estaba pensando en ti. Eran palabras pequeñas, pero llenaban un vacío que Valeria había aprendido a ignorar. Sin embargo, también había momentos de duda. Por las noches, cuando Sofía dormía y ella se quedaba sola frente a su computadora, Valeria se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Qué pasaría si esto no funcionaba? ¿Qué pasaría si Sofía se encariñaba más con Sebastián y Lucía, y luego todo terminaba? No quería que su hija sufriera por sus decisiones. Pero cada vez que veía a Sebastián, esas dudas se desvanecían. Había algo genuino en él. Algo que le decía que esto no era un capricho. Que él también estaba arriesgando su corazón. Un viernes por la tarde, Sebastián la llamó. ¿Tienes planes este fin de semana? Valeria revisó mentalmente su agenda. Tenía que entregar un proyecto el lunes, pero podía adelantarlo. Nada que no pueda mover. ¿Por qué? Quiero que conozcas a alguien importante. Valeria sintió un nudo en el estómago. ¿Quién? Mi hermana, Andrea. Ha estado insistiendo en conocerte. Y pensé que sería bueno que las niñas también convivieran más. Valeria titubeó. Conocer a su hermana significaba que esto era serio. Que Sebastián la estaba integrando a su vida de verdad. Está bien, respondió finalmente. Me gustaría conocerla. Perfecto. Pensé que podríamos ir a su casa el domingo. Tiene un jardín grande y las niñas pueden jugar ahí. Suena bien. Cuando colgó, Valeria se quedó mirando el teléfono. Esto estaba avanzando rápido. Demasiado rápido. Pero al mismo tiempo, sentía que era lo correcto. El domingo llegó con un sol brillante y un cielo despejado. Valeria vistió a Sofía con un vestido amarillo que le encantaba, y ella se puso unos jeans y una blusa blanca sencilla. Quería verse bien, pero no exagerada. Sebastián pasó por ellas a las 11. Lucía venía en el asiento trasero, emocionada por ver a Sofía. Las niñas se abrazaron como si no se hubieran visto en meses, aunque solo habían pasado unos días. El trayecto hacia la casa de Andrea fue de unos 30 minutos. Salieron de la ciudad y llegaron a una zona residencial tranquila, con casas amplias y calles arboladas. Valeria sintió una opresión en el pecho. Este mundo no era el suyo. Nunca lo había sido. La casa de Andrea era grande, de 2 pisos, con un jardín verde y bien cuidado. Sebastián estacionó frente a la entrada y, antes de bajar, volteó hacia Valeria. Mi hermana puede ser un poco directa, pero tiene buen corazón. No te preocupes, ¿sí? Valeria asintió, aunque no estaba segura de poder evitar preocuparse. Bajaron del auto y, antes de que tocaran la puerta, ésta se abrió. Una mujer de unos 40 años, con el cabello oscuro recogido en una coleta alta y una sonrisa cálida, salió a recibirlos. Sebastián, dijo, abrazándolo. Llegaron justo a tiempo. Luego miró a Valeria. Sus ojos la recorrieron rápidamente, pero no con juicio. Con curiosidad. Tú debes ser Valeria. Sebastián no ha parado de hablar de ti. Valeria sonrió tímidamente. Mucho gusto, Andrea. El gusto es mío. Y ella debe ser Sofía, dijo Andrea, agachándose frente a la niña. ¡Qué hermosa eres! Sofía se escondió detrás de su madre, tímida. Andrea sonrió con comprensión. No te preocupes, pequeña. Lucía ya está en el jardín. ¿Quieres ir a jugar con ella? Lucía tomó la mano de Sofía. Ven, Sophie. Vamos a jugar con las pelotas. Las niñas corrieron hacia el jardín. Andrea guió a Valeria y Sebastián hacia la terraza, donde había una mesa con bebidas frescas y botanas. Siéntanse como en casa, dijo Andrea. Mi esposo llegará en un rato. Fue a comprar carne para asar. Valeria se sentó, sintiendo los nervios en su estómago. Andrea la miraba con una calidez que la ponía más tranquila, pero aún así se sentía fuera de lugar.
Así que tú eres la mujer que tiene a mi hermano sonriendo todo el día, dijo Andrea, sirviendo agua de Jamaica en los vasos. Sebastián puso los ojos en blanco. Andrea, por favor. ¿Qué? Es la verdad. Hacía años que no te veía así, Sebastián. Desde antes de... Se detuvo. Valeria notó el cambio en el ambiente. Desde antes de que Ana falleciera, completó Sebastián con voz suave. Andrea asintió, mirando a Valeria. No sé si Sebastián te ha contado, pero pasó por un momento muy difícil. Y ver cómo ha vuelto a la vida, en parte gracias a ti, es algo que no sabes cuánto aprecio. Valeria no supo qué decir. Sentía el peso de esas palabras. Yo solo, estuve ahí, murmuró. Y eso es más de lo que muchos hacen, respondió Andrea con sinceridad. Sebastián tomó la mano de Valeria por debajo de la mesa, apretándola suavemente. Ella le devolvió el gesto. Andrea se recargó en su silla, observándolos con una sonrisa. Está bien. No los voy a interrogar más. Solo quería conocerte, Valeria. Y decirte que si mi hermano te eligió, significa que eres alguien especial. Valeria sintió calidez en el pecho. Gracias, Andrea. El esposo de Andrea llegó poco después. Era un hombre amable, de voz tranquila, que saludó a Valeria con respeto y se puso a preparar la parrilla. Las niñas jugaban en el jardín, corriendo detrás de un balón, riendo sin parar. Valeria se relajó poco a poco. Andrea resultó ser alguien fácil de tratar. Le hizo preguntas sobre su trabajo, sobre Sofía, sobre sus intereses. No hubo juicios. No hubo comparaciones. Solo curiosidad genuina. En un momento, mientras Sebastián ayudaba a su cuñado con la carne, Andrea se acercó a Valeria. ¿Puedo decirte algo? Valeria asintió. Sebastián es un buen hombre. Pero tiene heridas profundas. A veces se cierra, a veces siente que no merece ser feliz. Si van a estar juntos, necesita saber eso. Valeria la miró a los ojos. Yo también tengo heridas, admitió. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Andrea sonrió. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. La comida estuvo deliciosa. Todos se sentaron alrededor de la mesa en el jardín. Las niñas comieron rápido para volver a jugar. Los adultos conversaron sobre todo y nada. Valeria se sintió incluida, parte de algo. Hacía tanto que no tenía eso, una familia, aunque fuera prestada. Al caer la tarde, cuando ya era hora de irse, Andrea abrazó a Valeria. Vuelvan pronto, ¿sí? Me caíste muy bien. Gracias, Andrea. A mí también me caíste bien. Sebastián despidió a su hermana con un abrazo y subieron al auto. Las niñas iban dormidas en el asiento trasero, agotadas de tanto juego. Durante el camino de regreso, Sebastián tomó la mano de Valeria. Gracias por hoy. ¿Por qué? Por venir. Por conocer a mi hermana. Por darle una oportunidad a esto. Valeria sonrió. Gracias a ti por incluirme. Cuando llegaron al departamento de Valeria, Sebastián la acompañó hasta la puerta. Sofía seguía dormida en sus brazos. Sebastián la cargó con cuidado y subió con ellas. Valeria abrió la puerta y Sebastián depositó a Sofía en su cama. La niña ni siquiera se despertó. Valeria la arropó con ternura. Cuando salieron de la habitación, se quedaron de pie en la sala, mirándose. No quiero irme, admitió Sebastián. Yo no quiero que te vayas, respondió Valeria. Sebastián se acercó y la abrazó. Valeria cerró los ojos, sintiendo su calor, su solidez. Hacía tanto que no se sentía protegida así. Esto es real, ¿verdad? Susurró ella. Sí, respondió Sebastián, besando su frente. Esto es lo más real que he sentido en años. Se quedaron así, abrazados, en silencio, sabiendo que algo en sus vidas había cambiado para siempre. Los meses que siguieron fueron los más felices que Valeria había vivido en mucho tiempo. Sebastián se convirtió en parte de su rutina, de su vida, de su corazón.
Ya no eran solo encuentros esporádicos. Ahora se veían casi todos los días. Él la visitaba después del trabajo, cenaban juntos con las niñas, o simplemente se quedaban conversando mientras Sofía y Lucía jugaban. Las niñas se habían vuelto inseparables. Lucía pasaba tardes enteras en el departamento de Valeria, y Sofía iba al estudio de Sebastián los fines de semana. Se habían convertido en hermanas sin serlo, unidas por algo más fuerte que la sangre, el amor de dos personas que habían decidido apostar por la felicidad. Pero había algo que Valeria no había resuelto. Una pregunta que la perseguía en las noches: ¿hasta dónde llegaría esto? Sebastián nunca había hablado de un futuro concreto. Y aunque ella sabía que él la amaba, tenía miedo de que sus mundos fueran demasiado diferentes para encajar permanentemente. Una tarde, mientras Valeria trabajaba en su computadora, recibió un mensaje de Sebastián. ¿Puedes venir a mi casa esta noche? Solo tú. Tengo que hablar contigo de algo importante. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Algo importante? ¿Bueno o malo? ¿Está todo bien? Sí. Solo ven, por favor. Te necesito aquí. Valeria sintió un nudo en el estómago. Dejó a Sofía con doña Margarita y tomó un taxi hacia la casa de Sebastián. Durante todo el trayecto, su mente no dejó de imaginar escenarios. ¿Y si había cambiado de opinión? ¿Y si esto era una despedida? Cuando llegó, Sebastián la estaba esperando en la puerta. Se veía nervioso, con las manos en los bolsillos y una expresión difícil de leer. «Bola», dijo Valeria, con voz temblorosa. «Bola», respondió él, dándole un beso en la mejilla. «Gracias por venir». Entraron a la casa. Estaba en silencio. Lucía no estaba. «¿Dónde está Lucía?», preguntó Valeria. «Con Andrea. Necesitaba que estuviéramos solos». Eso no ayudó a calmar sus nervios. Sebastián la guió hacia la sala. Le pidió que se sentara en el sofá. Él se quedó de pie frente a ella, mirándola con una intensidad que la hacía sentir vulnerable. «Valeria, hay algo que necesito decirte», comenzó, con voz seria. Valeria tragó saliva. «¿Qué pasa, Sebastián? Me estás asustando». Él soltó una risa nerviosa. «No es nada malo. Al menos, espero que no lo sea para ti». Se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Desde que te conocí, mi vida cambió. No solo por lo que siento por ti, sino por cómo me haces sentir. Me haces querer ser mejor. Me haces creer que merezco ser feliz. Y eso es algo que no sentía desde hace años». Valeria sintió lágrimas amenazando con salir. «Yo siento lo mismo», susurró. Sebastián sonrió, pero había algo más en su mirada. «Algo importante. He estado pensando mucho en esto. En nosotros. En las niñas. En cómo hemos construido algo tan hermoso sin siquiera planearlo. Y llegué a una conclusión». Hizo una pausa. Valeria contuvo la respiración. «No quiero que esto sea temporal. No quiero verte solo los fines de semana. No quiero que Sofía y Lucía crezcan pensando que esto es algo pasajero. Quiero que seamos una familia. De verdad». Valeria sintió que el mundo se detenía. «¿Qué estás diciendo?». Sebastián se levantó y, para sorpresa de Valeria, se arrodilló frente a ella. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Cuando la abrió, un anillo sencillo pero hermoso brilló bajo la luz de la lámpara. «Valeria Mendoza, ¿quieres casarte conmigo?». Las lágrimas que Valeria había estado conteniendo finalmente cayeron. Se llevó las manos a la boca, sin poder creerlo. «Sebastián, yo». «No tienes que responder ahora», dijo él rápidamente. «Sé que tal vez es muy pronto. Sé que nuestras vidas son diferentes. Pero también sé que no quiero pasar un día más sin saber que vamos a estar juntos. Que las niñas van a crecer juntas. Que vamos a construir algo real». Valeria lo miró a los ojos. Y en ese momento, todas sus dudas desaparecieron. No importaba que sus mundos fueran diferentes.
No importaba que todo hubiera comenzado con un encuentro casual en un parque. Lo único que importaba era que se amaban. Que habían encontrado en el otro algo que no sabían que necesitaban. Sí, dijo Valeria, con voz quebrada. Si quiero casarme contigo. Sebastián soltó un suspiro de alivio y sonrió como nunca antes. Tomó el anillo y lo deslizó en el dedo de Valeria. Luego se puso de pie y la abrazó con una fuerza que parecía querer fundirla con él. Te amo, susurró Sebastián en su oído. Yo también te amo, respondió Valeria, llorando y riendo al mismo tiempo. Se besaron con una intensidad que contenía todas las emociones que habían guardado. Miedo, esperanza, amor, gratitud. Todo se fundió en ese beso. Cuando se separaron, Sebastián la miró con ternura. Hay algo más que quiero decirte. ¿Qué? Quiero que te mudes aquí. Tú y Sofía. Quiero que esta sea nuestra casa. No quiero que sigas viviendo en ese departamento pequeño, trabajando sola, cargando con todo. Déjame ayudarte. Déjame ser parte de tu vida completamente. Valeria sintió una mezcla de emoción y miedo. Sebastián, no quiero que pienses que estoy contigo por tu dinero. Nunca lo he pensado, respondió él con firmeza. Sé quién eres, Valeria. Sé que harías esto sola si fuera necesario. Pero no es necesario. Ya no estás sola. Valeria lo abrazó de nuevo, sintiendo como todo lo que había cargado durante años finalmente se aligeraba. A la mañana siguiente, Sebastián la llevó de regreso a su departamento. Valeria entró flotando, con el anillo brillando en su dedo. Sofía estaba desayunando con doña Margarita. «Mami», gritó la niña, corriendo hacia ella. «¿Dónde estabas?» Valeria se arrodilló frente a su hija, tomando sus manos. «Sofía, mi amor, tengo que decirte algo muy importante». La niña la miró con curiosidad. «¿Qué, mami?» Valeria respiró hondo. «Sebastián me pidió que me case con él. Y yo dije que sí». Sofía parpadeó, procesando la información. Luego, sus ojos se iluminaron. ¿Eso significa que vamos a vivir con Sebastián y Lucía? Sí, mi amor. Vamos a ser una familia. Sofía gritó de emoción y saltó a los brazos de su madre. Sí, sí, sí. Siempre quise una hermana. Valeria rió, abrazando a su hija con fuerza. Doña Margarita observaba la escena con lágrimas en los ojos. Me alegra tanto por ti, mija, dijo la señora. Te lo mereces. La mudanza fue rápida. Sebastián insistió en que no se llevaran solo lo necesario, sino todo lo que Valeria y Sofía quisieran. Cada objeto, cada recuerdo, tenía su lugar en la nueva casa. El día que llegaron oficialmente, Lucía las recibió con un letrero hecho a mano que decía, «Bienvenidas a casa, Sofía y Valeria». Las niñas se abrazaron y corrieron hacia el jardín, listas para empezar su nueva vida juntas. Valeria se quedó parada en la entrada, mirando todo con incredulidad. Sebastián se acercó por detrás y la abrazó. ¿Estás bien? Sí, respondió ella, recargándose en su pecho. Solo estoy feliz. Tan feliz que me asusta. No tengas miedo, susurró Sebastián. Esto es real. Y va a durar. Valeria se dio la vuelta y lo besó. Un beso lleno de promesas, de futuro, de amor. Esa noche, después de acostar a las niñas, Valeria y Sebastián se sentaron en la terraza, mirando las estrellas. Él la abrazaba por detrás, con su mentón apoyado en su cabeza. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Valeria. ¿Qué? Que todo comenzó porque encontré a una niña perdida en el parque. Sebastián sonrió. No fue casualidad, Valeria. Fue destino. Valeria cerró los ojos, sintiendo la paz que nunca creyó posible. Gracias por encontrarme, susurró. Gracias por dejarme entrar, respondió Sebastián. Y ahí, bajo el cielo estrellado, con sus hijas durmiendo en la habitación de al lado, Valeria Mendoza y Sebastián Ruiz supieron que habían encontrado lo que tanto buscaban, un hogar. No solo un lugar,
sino un sentimiento. Una promesa de amor, de familia, de futuro. Habían encontrado su felicidad. Y esta vez, era para siempre. 3 años después. Valeria despertó con la luz del sol filtrándose por las cortinas blancas de su habitación. Estiró el brazo buscando a Sebastián, pero solo encontró las sábanas tibias. Sonrió. Sabía exactamente dónde estaba. Se levantó, poniéndose una bata suave sobre su pijama, y caminó descalza hacia la cocina. El aroma del café recién hecho la recibió antes de que pudiera ver a su esposo parado frente a la estufa, concentrado en hacer hot cakes. «Buenos días», murmuró Valeria, abrazándolo por detrás. Sebastián se giró y la besó en la frente. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Mejor que nunca». Era domingo, su día favorito de la semana. El único día donde no había entregas urgentes, reuniones de trabajo, ni obligaciones escolares. Solo ellos 4, en su hogar, siendo familia. Sebastián volteó un hot cake perfectamente dorado. Valeria lo observó con ternura. 3 años de matrimonio y seguía enamorándose de él cada día. Habían sido años de ajustes, de aprender a ser pareja mientras criaban a 2 niñas, de construir una vida juntos desde cero. Pero también habían sido los años más felices de su vida. ¿Las niñas ya despertaron?, preguntó Valeria, sirviéndose café. Lucía ya está despierta, leyendo en su cuarto. Sofía sigue dormida, pero le di 5 minutos más. Valeria sonrió. Sofía se había vuelto más dormilona con los años, mientras que Lucía seguía siendo madrugadora como su padre. Unos pasos apresurados se escucharon en las escaleras. Lucía apareció en la cocina, con su cabello castaño suelto y un libro en las manos. «Papá, mira. Ya terminé el libro que me regalaste. ¿Puedo empezar el siguiente?» Sebastián rió. «Claro, princesa. Pero primero desayuna». Lucía tenía 9 años ahora. Ya no era la niña pequeña que se perdió en el parque. Era una niña curiosa, inteligente, que devoraba libros como si fueran caramelos. Y aunque no lo decía con palabras, Valeria sabía que Lucía la consideraba su madre. No biológicamente, pero sí en todo lo que importaba. «Buenos días, Valeria», dijo Lucía, abrazándola. «Buenos días, mi amor». ¿De qué trata el libro? De una científica que descubre una nueva especie de dinosaurio. Fue increíble. Valeria escuchó con atención mientras Lucía le contaba cada detalle. Sebastián las observaba desde la estufa, con esa mirada que decía todo sin palabras: «Gracias por ser la madre que mis hijas necesitan». Porque sí, sus hijas. Plural. Porque Lucía también era suya ahora. Sofía bajó poco después, con el cabello revuelto y los ojos entrecerrados. «Buenos días, familia», murmuró, sentándose junto a Lucía. «Buenos días, dormilona», bromeó Sebastián, colocando un plato de hot cakes frente a ella. Sofía tenía 10 años. Había crecido en estatura y en confianza. Ya no era la niña tímida que apenas hablaba con desconocidos. Ahora era extrovertida, divertida, y tenía un grupo de amigas en la escuela. Pero lo más importante era que nunca más había preguntado por su padre biológico. Porque Sebastián era su papá. El único que conocía. El único que importaba. Desayunaron juntos, entre risas y conversaciones sobre todo y nada. Lucía hablaba sobre su próximo proyecto de ciencias. Sofía contaba sobre la obra de teatro que harían en la escuela. Sebastián les preguntaba detalles, interesado genuinamente. Valeria observaba la escena con el corazón lleno. Esto era lo que siempre había querido. Una familia. No perfecta, pero real. Llena de amor, de risas, de momentos simples que se convertían en recuerdos invaluables. Después del desayuno, las niñas salieron al jardín a jugar. Sebastián y Valeria se quedaron en la cocina, lavando los platos juntos. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Sebastián, secando un plato. Valeria lo miró, confundida. ¿Domingo? Sí, pero también hace exactamente 3 años que nos casamos.
Valeria parpadeó. ¿Cómo había olvidado eso? Sebastián, yo. El río, besándola suavemente. No te preocupes. Yo tampoco lo recordé hasta esta mañana. Pero pensé que deberíamos celebrarlo. ¿Cómo? Pensé que podríamos ir a ese lugar. Valeria supo de inmediato a qué lugar se refería. El parque. El parque donde todo comenzó. Me encantaría, susurró. Una hora después, los cuatro estaban caminando por el mismo parque donde Valeria encontró a Lucía 3 años atrás. Todo seguía igual, los mismos árboles, los mismos juegos, los mismos vendedores ambulantes. Pero todo era diferente también. Porque ahora no eran dos familias separadas. Eran una sola. Las niñas corrieron hacia los columpios. Valeria y Sebastián se sentaron en la misma banca donde esperaron aquel día. A veces no puedo creer que todo comenzara aquí, dijo Valeria, mirando a las niñas jugar. Yo tampoco. Ese día estaba desesperado, asustado, pensando que había perdido a Lucía para siempre. Y entonces apareciste tú. Yo solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, corrigió Sebastián, tomando su mano. No cualquiera. Tú la cuidaste. La tranquilizaste. Y sin saberlo, me salvaste a mí también. Valeria sintió lágrimas en los ojos. Tú también me salvaste, Sebastián. No sabes lo sola que me sentía antes de conocerte. Lo cansada que estaba de cargar con todo. Y entonces llegaste y me mostraste que no tenía que hacerlo sola. Se besaron, suavemente, rodeados por el bullicio del parque pero sintiéndose completamente solos en su propio mundo. Mami, papá. Miren. Gritó Sofía desde los columpios. Ambos voltearon. Las niñas estaban columpiándose juntas, riendo, tan felices que era casi doloroso de ver. Mira lo que construimos, susurró Valeria. Lo que construimos juntos, corrigió Sebastián. Esa noche, después de acostar a las niñas, Valeria y Sebastián se sentaron en la terraza con una copa de vino. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. ¿Eres feliz?, preguntó Sebastián de repente. Valeria lo miró, sorprendida. ¿Por qué preguntas eso? Porque a veces pienso en todo lo que dejaste atrás. Tu departamento, tu independencia, tu vida antes de mí. Y me pregunto si no te arrepientes. Valeria dejó su copa sobre la mesa y tomó el rostro de Sebastián entre sus manos. Escúchame bien, Sebastián Ruiz. No dejé nada atrás. Gané todo. Gané un esposo que me ama. Gané una hija en Lucía. Gané una familia. Gané una vida que nunca pensé que podría tener. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Sebastián cerró los ojos, emocionado. Te amo tanto, Valeria. Y yo te amo a ti. Se abrazaron bajo las estrellas, sintiendo la paz de saber que habían encontrado su lugar en el mundo. Al día siguiente, Valeria estaba trabajando en su estudio, que Sebastián le había acondicionado en una de las habitaciones de la casa, cuando Lucía entró tímidamente. Valeria, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. ¿Qué pasa? Lucía se sentó en el borde del escritorio, jugando con sus manos nerviosamente. Yo, quería saber si puedo llamarte mamá. Valeria sintió que el mundo se detenía. Las lágrimas brotaron instantáneamente. Lucía. Es que, sé que no eres mi mamá biológica. Pero eres la mamá que conozco. La que me cuida, la que me ayuda con la tarea, la que me abraza cuando tengo miedo. Y yo quiero llamarte mamá. Si tú quieres. Valeria se arrodilló frente a Lucía, tomando sus manos. Mi amor, no sabes cuánto significa eso para mí. Claro que puedes llamarme mamá. Sería un honor. Lucía sonrió y se lanzó a sus brazos. Te quiero mucho, mamá. Yo también te quiero, mi niña. Con todo mi corazón. Cuando Sebastián llegó a casa esa noche y Valeria le contó lo que había pasado, él la abrazó durante largos minutos, sin decir nada. No hacían falta palabras.
Ambos sabían lo que ese momento significaba. Los años siguieron pasando, pero el amor no disminuyó. Se transformó. Se hizo más profundo, más sólido, más real. Hubo peleas, por supuesto. Hubo días difíciles. Pero siempre, siempre, se eligieron el uno al otro. Valeria nunca dejó de diseñar. Sebastián nunca dejó de construir. Pero ahora lo hacían juntos, apoyándose, creciendo como pareja y como padres. Las niñas crecieron rodeadas de amor. Nunca sintieron la ausencia de lo que no tuvieron, porque siempre tuvieron lo más importante, una familia que las amaba incondicionalmente. Y cada año, el día de su aniversario, Valeria y Sebastián volvían a ese parque. Al lugar donde todo comenzó. Y agradecían en silencio por ese día en que el destino decidió unirlos. Porque a veces, las mejores historias comienzan con un simple acto de bondad. Con ayudar a una niña perdida. Con abrir el corazón cuando menos lo esperas. Y a veces, esas historias no terminan. Solo se transforman en algo más hermoso, en una vida compartida, en risas de niñas jugando, en desayunos de domingo, en te amo susurrados bajo las estrellas. En un hogar. En una familia. En un para siempre.